estamos hablando de una jornada federal, ¿no? La idea es hacer extensiva esta convocatoria, seguir trabajando en red justamente, porque creemos que, bueno, tanto el abuso sexual como la violencia de género, como la trata de personas y distintas modalidades de violencias, tienen que ser no solamente abordadas y trabajadas, sino creemos muy firmemente en una lucha colectiva, digamos, justamente para poder avanzar en los cambios necesarios, eh, bueno, para aliviar un poco el dolor, vamos a sintetizarlo así. No está hoy en mí la idea de realizar ningún tipo de exposición, sino de darle la palabra a Laura Capacete y a Roxana Contreras. Simplemente quiero decir que son dos valiosas profesionales, dos valiosas compañeras, dos valiosas mujeres que en distintos ámbitos y en distintos territorios vienen también luchando por los derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes. Con el caso de Laura nos conocimos hace, bueno, no sé cuántos, me parece que son muchos años, allá en una jornada en el colegio que te invitamos al colegio de psicólogos, pero yo en realidad la conocí a Laura antes, la conocí por leer sus libros. Y quiero decir justamente en esta oportunidad que cuando me inicié en mi formación en el tema de abuso sexual, uno de los primeros materiales que artículo de Laura, y realmente me llegó muchísimo, y eso tal vez haya tenido una influencia importante en el recorrido posterior que hice y que hoy nos reencuentra. Así que te lo quiero agradecer de todo corazón. No lo sabía, te enteraste hoy. Bueno, con Rosana nos hemos conocido hace poco tiempo, pero bueno, en el marco de una actividad también que tenía que ver y tiene que ver con los derechos de niñas, niñas y adolescentes, y fundamentalmente a partir de este trabajo que contaba, ¿no? Que venimos haciendo en el comité de artistas, escuché, fui viendo un poco, bueno, su recorrido, sus pasos, sus intervenciones en materia de derechos de niñez, y a mí me pareció una muy buena oportunidad juntarlas y juntarnos. Así que bueno, a raíz de esto, desde la organización Alameda en Red, pensamos en que, bueno, en que nos podíamos encontrar y compartir este momento. Así que muy, muy agradecida con ustedes dos, con las compañeras obviamente que están presentes, con Rosarito que también va a tener una intervención, y bueno, muy contenta de ser parte de esta lucha. Gracias. Bueno, arrancamos con la licenciada Capacete. Doctora, bueno, bienvenidos, gracias, bienvenidos a todos, gracias Patricia, reconocimiento mutuo por tu tarea que sigo hace años. Bueno, yo voy a hablar de un aspecto del abuso sexual infantil que es el incesto. Me voy a circunscribir a lo que ya designamos abuso sexual intrafamiliar, que a veces es paterno-filial, o sea que lo ejerce el padre, padrastro, y a veces es fraterno porque lo ejerce un hermano con hermanastras, hermanas o primas. Elegí justamente la cuestión del incesto porque es tal vez dentro de todo el abuso sexual los casos como más difíciles de intervenir. Ahora vamos a ver por qué. Cuando hablamos, cuando intervenimos, tenemos que poder pensar en que estos casos individuales, que por supuesto lo vamos a abordar en la singularidad de cada caso, trascienden lo individual y están atravesados por coordenadas socioculturales, por coordenadas políticas, que no podemos circunscribirnos, tal vez como planteaba la bibliografía de hace 30 años, al caso individual, a la cuestión psicopatológica. Cuando Patricia decía que uno de los primeros materiales, bueno, fíjense que hoy yo recordaba
que en mi formación docente, en mi formación académica como psicóloga de la UBA, me recibí hace 40 años, yo no leí un renglón en toda mi carrera sobre abuso sexual, era inexistente la temática. Hace 30 años empiezan a aparecer bibliografía, ahora se nos cae la biblioteca, no tenemos tiempo de leer todo lo que surge de abuso sexual, por suerte, y justamente en los últimos 10 años me estoy ocupando de trabajar con jóvenes menores de 18 años que han cometido actos abusivos. ¿Por qué me dediqué a este tema? Porque ahí hay un vacío, ahí no se nos cae la biblioteca, hay muy poco material y entonces me pareció interesante meterme en esta temática que voy a tratar de puntuar algunas cuestiones. Cuando les decía que tanto el incesto paterno-filial como el incesto paterno requiere como múltiples miradas que tienen que ver con el caso individual, que tienen que ver con la cultura microsocial, que tiene que ver con fenómenos socioculturales y de género, quería puntuar brevemente algunas cuestiones de transmitirles cómo yo pienso esta temática. Pienso que no podemos dejar de situar la cuestión del abuso sexual en general y el incesto en particular dentro de estas coordenadas de una sociedad capitalista donde el cuerpo del otro, o el sujeto en todo caso, está visibilizado como un mero cuerpo, y no somos meros cuerpos, somos una subjetividad que habita un cuerpo. Les decía que en este momento de la sociedad capitalista hay una preeminencia de cosificar al otro, de usar el cuerpo del otro como si fuera un objeto a consumir, y en este sentido, cuando el incesto se concreta, se niegan dos categorías que humanizan. Una es la categoría de niño o de niñe, que supone que la actuación sexual tiene que estar por fuera de la actuación de un adulto, y la categoría de hijo o de hermano en los casos de incesto. ¿Por qué? Porque hijo y hermano son nominaciones que aluden a categorías jurídicas. Justamente la ley de prohibición del incesto nos plantea que el acceso sexual a un hermano o a un hijo está interdicto por la ley de prohibición del incesto que exige, digamos, la exogamia. Posibilidad exogámica que arma condición humana, ¿no? Entonces, les decía que una de las cuestiones que puedo pensar conceptualmente a nivel de categorías socioculturales es este momento histórico de la sociedad capitalista donde el otro se cosifica y pasa a ser un objeto usufructual. Otra de las categorías que también tiene que ver con la particularidad de este momento social, y asociado a lo anterior, si el otro se cosifica, le estoy restando la categoría del semejante. Y entonces quedan como fallidos o problematizados todo lo que tiene que ver con sentimientos empáticos donde me registro que hay un otro que sufre. Después vamos a retomar esto. Y otra de las categorías socioculturales que no podemos dejar de, por supuesto, pensar en los casos de incesto, es toda la cuestión de género anclada en una sociedad patriarcal. Rita Segato nos plantea que en la historia de la humanidad, la mujer y luego del marido, y que recién hace 300 o 400 años la mujer es pensada y en el derecho, al menos en Occidente, como un sujeto de derecho con las mismas, en igualdad con los hombres. Si bien esto está legislado y está pensado, digamos, planteado socialmente, en las representaciones de ciertas microculturas o de ciertas, digamos,
microculturas o a veces funcionarios, digamos, jurídicos, la mujer sigue siendo un objeto, posesión territorial del otro. Un joven de los que atendí, que había violado a su novia, me decía, ¿cómo me van a decir un violador si era mi novia? O sea, la cuestión del consentimiento no se le podía ocurrir, porque en tanto su novia era posesión territorial de él que podía acceder a su cuerpo. Este chico, un neurótico, un chico claramente, digamos, muy respetuoso, pero criado en un medio rural, era impensable que la mujer, novia o casada, no sea un objeto al que se puede acceder sexualmente sin considerar el consentimiento. Rita Segato nos dice que a pesar de los siglos transcurridos, en muchas representaciones queda entonces la mujer como posesión territorial, como objeto de usufructo, y en este sentido tenemos que trabajar con aspectos culturales al interior de cada caso, pero al interior de la sociedad. Estas cuestiones conceptuales muy generales, que la verdad no daría para más tiempo desarrollarlas, estoy meramente puntuando, las quería también acompañar o articular con cuestiones técnicas y prácticas de intervención. Cuando trabajamos con esta complejidad necesitamos tener muy buenas herramientas conceptuales y teóricas y muy buenas herramientas técnicas y prácticas, ¿no? Ninguna sin la otra. A nivel práctico, a nivel técnico, por supuesto que se ha avanzado un montón, en el sentido de que cuando yo empecé con esto, por ejemplo, no existían protocolos de intervención. Ahora cada provincia, el sistema educativo, digamos, tiene protocolos. Los que no pertenecen, digamos, a algún medio que ya esté usando protocolos, pueden encontrar los de UNICEF, que son altamente didácticos y están muy bien explicados, donde el protocolo nos da una guía práctica para cometer los mínimos errores posibles. ¿Qué plantean a nivel práctico la intervención con los casos de incesto? Nunca intervenir solos, pensar en un proceso. Estamos tratando de restituir derechos, que en este caso es restituir condición humana, porque como les decía antes, el incesto paterno-fraterno deja en un enorme desamparo al niño que sufre esta práctica. Y la intervención va a ser ampararlo, brindándole presencia, brindándole cuidado, brindándole la posibilidad que habite la ley simbólica que, entre otras cosas, plantea la interdicción del incesto. A nivel práctico, entonces, por supuesto que no habría tiempo para hablar de los protocolos, pero sí sepamos que tenemos un instrumento que hace 30 años, cuando yo empecé en esto, no existía. Otra de las cuestiones prácticas o técnicas de la intervención es pensar en procesos, pensar en interdisciplina. Nunca podemos intervenir solos, y cuando hablo de interdisciplina, hablo de juntarnos con otras profesiones y con otras instituciones para diseñar una estrategia que apunte a un proceso donde restituyamos derechos y en los casos de incesto restituyamos condición humana. Solo quiero detenerme en un aspecto del protocolo y la práctica concreta, que si bien el protocolo lo dice, yo me di cuenta que es como el pilar, que es en el minuto cero de la intervención, tratar de detectar quién es el adulto protector, a quién podemos visibilizar, descubrir o quizá armar, porque no está armado, el adulto que dé presencia, que dé cuidado, que crea en el chico, que impida la cronificación del incesto,
y que nos va a acompañar a los equipos técnicos o a los profesionales en todo el proceso. En los casos de abuso extrafamiliar, generalmente la familia actúa como adulto protector. En los casos de incesto no, porque si la familia hubiera sido el adulto protector, los padres, el incesto no hubiera ocurrido. Y ahí tenemos desde el minuto 1 que detectar si las madres de familias incestuosas están posicionadas en un lugar de más complicidad con el incesto, o son madres que, si bien generalmente están bastante arrasadas, digamos, por los padres que incestúan, pueden funcionar y ser adultos protectores de estos chicos para acompañar el proceso. A veces no hay nadie y tenemos que inventar algún otro lugar de amparo y de protección. A veces encontramos en la familia extensa, pero mi experiencia dice que esta cuestión del adulto protector es, me marca muchísimo la intervención, para un lado o para otro. Otra cuestión que me parece que tenemos, otra cuestión que yo estuve pensando a partir de las casuísticas que vengo hace años viendo, es que el caso se nos define en cuanto a la posibilidad de reparatoria o no, de acuerdo a cómo haya sido la intervención. Hay intervenciones que agravan porque reeditan el desamparo, y hay intervenciones altamente reparatorias que arman subjetividad, ¿no? Que arman a un pibe en un lugar distinto o piba del que estaba antes. Algunas cuestiones de lo que podría grabar es que cuando un chico habla, y cuando digo habla, obviamente a veces habla en un relato, la mayoría de las veces habla en síntomas, acting, fugas, o como puede, alguien lo puede escuchar, y cuando agrava, cuando nadie puede escuchar todo este modo donde el chico tiene de pedir auxilio, o porque no se lo cree, o porque no se cree a la madre, o porque se diagnostica el síndrome de alienación parental, o porque se supone que es una práctica, dicho simplemente, bueno, viste, en las villas esto pasa siempre, ¿no? Bueno, cuando me plantean este tipo de cosas, yo lo contesto con una investigación que hizo una colega mexicana que investigó suicidio en la infancia en México. Cuantitativa, agarró y dijo, a ver, en cada estado cuántos chicos menores de 18 se suicidaban. Y se dio cuenta que en un lugar muy alejado, en una zona rural, había una tasa de suicidios, sobre todo mujeres, que triplicaban a los otros estados mexicanos. Se fue con su equipo de investigación a ver por qué ahí había tantas niñas o jóvenes suicidadas, y en la historia, digamos, que fue como rearmando de esos casos, eran todas chicas incestuadas. La diferencia es que en esa comunidad, ni los maestros, pediatras, justicia, trabajadores sociales suponían que había que intervenir, porque planteaban que era una costumbre propia de esa cultura que había que respetar. Entonces, otra de las cuestiones que tenemos, que a veces no es explícita, ¿no? Pero en una escuela dicen, bueno, esto acá pasó desde hace mucho. Entonces, una de las cuestiones que tenemos que pensar es que cuando no hay respuesta de un otro que proteja y de un otro que sancione, bueno, ¿qué más grave que matarse? ¿Qué más grave que el suicidio? También cuando en el incesto se puede responder, y cuando hablo de responder hablo de la comunidad, la escuela, la salita, todos, y la justicia, con medidas protectoras, medidas que sancionen, medidas que alojen a los chicos,
la posibilidad posterior es muy reparatoria de lo altamente doloroso y sufrido. Doy un ejemplo que a mí me impactó muchísimo. Yo tenía una pacientita de 8 años que estaba institucionalizada porque estaba en situación de calle, por abandono, y devela en el lugar que el padre la había abusado. Esta nena, antes de ir a cámara Gesell, tardamos un tiempo porque estaba muy, muy mal, me decía que no quería ir a ver al juez porque la iban a retar. Paralelamente se golpeaba la cabeza cada vez que cometía algún acto reprochable, digamos, o sea, la alojaba una culpa insensata. Cuando va a la cámara Gesell, la jueza le dice: sos muy valiente por contar lo que te pasó y vamos a tomar medidas para que esto no te pase nunca más. Cuando esta nena vuelve al consultorio, me dice, era otra chica, y me dice: mirá que yo ya tengo una jueza, como no te metas conmigo, que bueno. Y empieza como a remitir síntomas, ¿no? Digo, ahí cuando había una intervención protectora, en este caso del lado de la justicia, fue como muy reparatoria del lugar de niña culpable y mala en el que ella sintomáticamente se había puesto. Bueno, entonces es necesario evitar intervenir solos, no se trata de hacer la denuncia o de hacer un informe, se trata de articular estrategias y apelar a aquellos que hacen iatrogenia para que el chico pueda virar esta posición inicial de objeto de goce a sujeto de derecho, a sujeto de deseo, a habitar y adueñarse de un cuerpo y de su propia intimidad. Quisiera, bueno, ahora plantear algunas cuestiones del otro que antes les decía que había muy poca bibliografía, que es cuando hay incesto fraterno. O sea, que cuando el abuso lo comete un chico de menos de 18 años, que preponderantemente las víctimas o los afectados son de la familia. Lo que es importante acá es no usar las mismas categorías que los adultos. Yo cuando empecé con esto me decían: no, ni me gasto, son perversos incurables. Antes de conocer al joven, o sea, que dar un diagnóstico de perversidad e incurabilidad antes de ver al paciente, la verdad que es epistemológicamente y éticamente gravísimo, digamos. Entonces, no usar las mismas categorías que los adultos, porque en tanto adolescentes están en una época de plena construcción de un nuevo trayecto identificatorio. Ese trayecto identificatorio y ese, procesamiento típico de la adolescencia va a tener logros y fracasos. El acto de desmesura muestra un enorme fracaso en cuanto a la posibilidad de ejercicio de su sexualidad en una salida exogámica. Es muy importante la intervención temprana porque estamos haciendo prevención secundaria y estamos tratando de que no se consolide como una identidad de abusador, para lo cual es importante interpelarlos desde todas las instancias psicoterapéutica, jurídica, institucional, escolar y todo, para que pueda interrogar la conducta abusiva, a su vez tratando de no identificarlo a él, no nominarlo a él como el abusador, como el violín, porque puede quedar ahí coagulado. Sin interpelarlo en esta conducta para ver si puede encontrar alguna significación, algún sentido, armarle ahí una pregunta que llegue a despejar el enigma de este acto. A diferencia de los abusadores adultos que tienden a negar la comisión del acto abusivo, estos jóvenes, yo a varios los tuve en psicoterapia, otros los entrevisté,
la mayoría reconoce la autoría, reconoce haber estado ahí. Lo que no se dan cuenta es que cometieron un delito. O porque lo suponen normal, natural, o porque se les presenta como enigmático, dicen, no sé por qué lo hice, no entiendo, no era yo, se les presenta como un acto loco que el que no pueden dar cuenta. La posibilidad de dar espacios para interrogar este acto les permite llegar, no en todos los casos, pero en la mayoría, a una posición responsable. También es necesario que el Fuero Penal Juvenil nomine este acto como delito, porque esto los interpela y ahí dicen, me dijeron que era un delito, y sí, lo es, veamos por qué. Lo que les puedo plantear como 3 características muy generales que fui encontrando en los jóvenes que incestúan es, por un lado vienen de historias biográficas con un enorme desamparo, con cuestiones de violencia y de abandono gravísimas, no de abuso sexual, esto de que los abusadores fueron abusados, varios que estamos trabajando en esto encontramos que no se corresponde la casuística. Sí tienen enormes historias de desamparo, de maltrato físico y de abandono grave que derivaron, y ahora le voy a hablar a los psicólogos, disculpen los otros, pero bueno, derivaron en funcionamientos escindidos del yo con predominios de mecanismos renegatorios que hacen que lo sufrido o lo vivido se exprese en actos de desmesura, en actos violentos y en actos locos. Cuando uno puede empezar a interrogarlos y ellos pueden empezar a conectarse con lo sufrido, encuentran alguna significación y paran los actos de desmesura. Otra de las características que encontré en estos jóvenes es que vienen de familias donde el incesto está inscrito en su genealogía. O sea, es común que haya familias donde primos, abuelos hayan cometido incesto, hayan nacido hijos del incesto con la característica que nunca fue visibilizado, quedó en secreto y siempre quedó impune. Y una tercera característica que tiene que ver con lo que antes hablamos de la cuestión del género, es que tienen un modo de habitar la masculinidad con un estilo duro, con un estilo violento, donde ser débil es ser un marica o quedar feminizado. Y entonces, bueno, un joven que me decía, me contó una barbaridad y me dijo, bueno, pero los hombres somos así. Yo le pregunté, ¿qué es ser hombre? Y él me contesta, es hacerse respetar por miedo. Eso me lo enseñó mi papá. Fue muy ardua la tarea de deconstruir que un hombre era hacerse respetar por miedo, porque él, además de dar miedo en toda la comunidad, violaba a todas sus hermanas menores. Este chico, que era gravísimo inicialmente, pudo como tener un interesante tránsito en poder deconstruir esta cuestión que él tomaba como modo de habitar la masculinidad por identificación con el padre, pero a la vez por tomar algunos ideales de la cultura que le proveían este modo, ¿no?, de cuanto más viril, más violento. Yo me encontré buscando desde las variables más socioculturales este modo de habitar la masculinidad. Me encontré con 2 antropólogos, Alabarces y Garrica Zucal, que estudian la cultura del aguante en el fútbol, ¿no? Y entonces ellos plantean que es un modo de socialización masculina que los entrena para el ejercicio de la crueldad y la poca empatía, y donde a mayor virilidad, mayor violencia. También había como un apropiarse de estos modelos culturales, por eso uno tiene que leer, digamos, todos los planos.
Bueno, la construcción de la empatía es algo a construir en estos jóvenes, pero como decía previamente, no podemos pensar que los jóvenes que abusan tienen un déficit en este sentido, sino que es un problema social más amplio. Silvia Bleichmer, cuando habla de la construcción del sujeto ético, habla de las dificultades epocales para construir empatía, donde el otro queda tachado en la categoría del semejante. Digamos, esta cuestión de la construcción de la empatía es una cuestión que encontramos como fenómeno social propio del momento histórico capitalista y de la cultura posmoderna, donde tendríamos que ver qué hacer con ello. Por último, quería contarles, digamos, tal vez la cuestión más grave de los casos de incesto, es cuando cuando hay un embarazo producto del incesto paterno o del incesto fraterno. Ahí hay que intervenir sumamente, con muchísima urgencia, tratando, por supuesto, de plantear una interrupción legal del embarazo, pero muchas veces llegamos tarde porque son embarazos cumplidos o bebés nacidos. En ese caso tenemos que pensar desde lo conceptual que hay una imposibilidad estructural de que una madre arme un vínculo libidinal con un hijo que nació de una violación, ¿no? En tanto, estos chicos, cuando nacen, son o severamente maltratados o tienen en la adolescencia problemáticas psicóticas de las que no tienen vuelta, o me encontré con un fenómeno en algunos casos, no sé si estadísticamente sería relevante, pero me impactó mucho, chicos nacidos del incesto que aún en la adolescencia eran NN, nunca les habían sacado la identidad. Fíjense que esto, que es un hecho, digamos, empírico, pero uno conceptualmente lo puede pensar en tanto que para inscribir un hijo socialmente hay que poder inscribirlo psíquicamente y no hay posibilidad de vínculo divisional e inscripción psíquica con un niño nacido de un acto cruel y monstruoso. Con lo cual, lo que decía inicialmente, la imposibilidad de nominarlo en una categoría legislada, que es hijo, hermano, ¿no? Que nos ubica en una ley exogámica, se planteaba en la imposibilidad de DNI, cuando sus hermanos sí tenían DNI, era una cuestión muy, muy llamativa. Por último, estos embarazos, antes le decíamos embarazos adolescentes, ahora hace tiempo ya se habla de embarazo de niñas si son de menos de 15, de adolescentes si son de más de 15. Sabemos que además las de menos de 15 tienen un altísimo riesgo orgánico. Entonces, bueno, a veces desde la falta de formación se insta a estas niñas o adolescentes a el ejercicio de una maternidad que es no solo torturante para ellas, sino torturante para los niños nacidos. Por eso quería concluir con esto de cuando hay un embarazo hay urgencia. Bueno, abiertas las preguntas, gracias. Laura, un placer escucharte, la verdad que nos quedaríamos toda la tarde, pero le vamos a dar la voz ahora a Roxana también, y vamos anotando las preguntas, por supuesto. Adelante, Roxana, un placer tenerte. Bien, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarles y compartir esta jornada con ustedes de cuerpos abusados y restitución de derechos. Quiero agradecer fundamentalmente a Fundación Alameda y a la licenciada Patricia Gordon por la invitación para hablar de un tema que es tan complejo y tan sensible para toda la sociedad como es el abuso sexual infantil. Hace poco, precisamente el Día de la Madre, en Tucumán, en las distintas redes sociales se anunciaba
que una niña había sido abusada sexualmente en San Miguel de Tucumán. Según las investigaciones, ella iba caminando a la casa de una amiguita cuando es interceptada por su abusador, y la autopsia reveló que la niña, además de ser abusada, sufrió un golpe en la cabeza, que además de sufrir un golpe en la cabeza tiene signos de haber sido asfixiada, mientras, repito, iba caminando a la casa de su amiguita en el barrio donde ella vivía. Es decir, ir a la casa de un amigo, de una amiga, de una amigue, es algo que es parte de la cotidianeidad de infancias y juventudes. Sin embargo, hoy ese hecho se ha tornado peligroso. Ahora bien, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud acerca de lo que es el abuso sexual infantil? ¿A qué le llama abuso sexual infantil? La Organización Mundial de la Salud considera que el abuso sexual infantil es el involucramiento de una niña o de un niño en actividades sexuales a los cuales no llega a comprender y por lo tanto no está en condiciones de dar su consentimiento. Justamente porque hablamos de niños, hablamos de niñas que evolutivamente se encuentran en etapa de desarrollo. Y este es el motivo por el cual tampoco pueden ellos dar su consentimiento en actividades sexuales que transgreden las leyes o que transgreden las restricciones sociales. Esto es para la Organización Mundial de la Salud el abuso sexual infantil. Obligar a niños y a niñas a conductas que tienen por objetivo la gratificación sexual, el control, el dominio del abusador, que siempre es mayor a la víctima. Desde el plano legal contamos con numerosos instrumentos que justamente desde el enfoque de derechos decimos que el abuso sexual infantil es una violación a los derechos humanos. Esos derechos humanos que se encuentran en numerosos instrumentos internacionales, como ser la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales, por mencionar algunos, y a nivel regional la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana de los Derechos Humanos. Ahora, ¿cuál es el eje central donde se encuentran plasmados todos los derechos de las infancias y juventudes? Es la Convención de los Derechos del Niño, que justamente hoy cumple 31 años de su sanción, y que dice explícitamente que los Estados partes se comprometen a proteger al niño contra toda forma de explotación y de abusos sexuales. Además, también contamos con un protocolo opcional de esa convención que se refiere a la venta de niños, a la prostitución infantil, a la utilización de niños en material pornográfico. Es decir, de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, es el Estado el que se compromete a proteger al niño, a la niña, al adolescente, y es el Estado también el que debe asegurar la recuperación física, la recuperación psicológica y la reintegración social de todo niño o niña víctima. Entonces yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si esa niña abusada sexualmente en Tucumán y asesinada el Día de la Madre hubiese sido acompañada por ese marco legal desde la práctica? Al parecer, contar con un marco legal no es suficiente. También quiero mencionar algunas cifras estadísticas que me parecen importantes. Según datos oficiales en Argentina, el 53% de los abusos sexuales infantiles se producen en el marco de la casa de la familia, es decir, se producen en el ámbito familiar. El 18% se produce en la casa del agresor y el 10% se produce en la casa de algún familiar. Si sumamos esas estadísticas, tenemos un 63% de casos de abusos sexuales infantiles que se producen en el ámbito familiar de niños, niñas y adolescentes. O sea que más de la mitad de los niños de nuestro país no están seguros ellos en sus propios hogares. Y esto es alarmante,
porque no puede el Estado dejar de intervenir cuando se vulneran derechos de niños, niñas y adolescentes, como en este caso, porque ellos tienen el derecho a vivir una vida libre de violencias. Y menos si esto se da en el ámbito familiar. También me gustaría mencionar algunos factores de riesgos que propician tanto el abuso sexual infantil como la explotación sexual infantil. Y cuando hablo de factores de riesgo, me refiero a cuestiones que tienen que ver con la desigualdad, con la inequidad social, con la desintegración familiar, el consumismo, la migración rural-urbana, la discriminación, el tráfico de drogas y el tráfico de seres humanos. Y así como existen también estos factores de riesgo, hay situaciones que se pueden presentar después del abuso que también generan una doble victimización. Y en esto tenemos, por ejemplo, el silencio. Muchas veces, en los casos de abusos sexuales intrafamiliares, la familia no le cree al niño por una cuestión de lealtad familiar y de intereses de diversos órdenes. Lamentablemente, la mayor parte de niños y adolescentes que viven en situación de calle y que se prostituyen para sobrevivir, ya fueron víctimas del silencio que envuelve la violencia sexual intrafamiliar. Por otro lado, frente a este hecho, la sociedad adopta, en muchos casos, una postura de indiferencia, culpando a las propias víctimas y situando esta problemática en el ámbito puramente privado, cuando en realidad es un fenómeno social contradictorio en ese proceso de formación, de evolución y de civilización de la sociedad. El abuso sexual infantil también incide en la educación de sus víctimas, porque los niños, niñas o el adolescente que fuera víctima de violencia sexual en su gran mayoría se encuentra por fuera del sistema regular de enseñanza o se encuentra en una situación de atraso escolar, y aquellos que van a la escuela tienen un bajo rendimiento y más de la mitad en muchas ocasiones repite el mismo grado. Y un dato que no es menor es cómo afecta ese abuso sexual infantil en lo que es la salud de la víctima, de ese niño víctima, porque sufren altos riesgos en su salud física, en su salud psicológica, en su salud sexual y reproductiva. Están expuestos por ese mismo abuso a sufrir y a contraer enfermedades venéreas, a contar con embarazos precoces, entre otras consecuencias. Por lo tanto, un niño abusado sexualmente no desarrolla su sexualidad en forma saludable, sino que por el contrario siempre está expuesto. También hay aspectos psicosociales que hay que tener en cuenta y considerarlos. Las ausencias de políticas públicas de protección y de seguridad les impide a ellos percibirse como víctimas y en muchos casos, por el contrario, asumen ser culpables. Este es el motivo por el cual la salud de la víctima, la salud mental, no puede seguir siendo desapercibida por los operadores de justicia. Y justamente respecto de esta salud mental hace referencia la observación general número 13 del Comité de Derechos del Niño, que es el órgano máximo como intérprete de la Convención, y señala en esa observación precisamente la importancia que tiene la salud mental del niño víctima. Este es un dato importante porque en la práctica los operadores de justicia en general únicamente toman en consideración las evidencias físicas para probar el abuso sexual en niños o en niñas. Entonces, como Estado y como sociedad vemos que nos queda bastante por trabajar, porque las redes existentes de protección, de seguridad, que se le debe brindar a los niños, niñas, adolescentes y sus familias, están fallando. Esta falla genera que se sigan abriendo espacios para dar lugar a la violencia sexual,
para dar lugar a las redes de opresión y explotación sexual respecto de niñas, niñas y adolescentes. Ahora, ¿qué sucede en el caso del abuso sexual respecto de un niño varón? En este sentido, la Organización Mundial de la Salud se refiere específicamente al daño psicológico que produce el abuso sexual infantil en los varones, y señala que los varones que fueron abusados en su infancia pueden incluso utilizar la violencia física contra otros niños que se encuentran bajo su cuidado o inclusive contra sus propios hijos. En Estocolmo, una clínica que asiste específicamente a niños abusados, varones, señala que 1 de cada 5 varones que han sido abusados sexuales agreden a otros. Aún así, con toda la información que manejamos en la actualidad a través de las distintas redes sociales, a través de las distintas estadísticas que tenemos, sin embargo, las estadísticas no reflejan completamente la cantidad real de abusos sexuales infantiles, porque las familias no siempre denuncian. Y hay factores que son los que les impiden a las familias denunciar. En primer lugar, a lo largo de la historia, el abuso sexual infantil ha sido considerado un tema tabú. Después también está la consideración a la repercusión que ese caso puede tener en las redes sociales, en los distintos medios de comunicación, y la familia comienza a pensar y a dilucidar y a imaginarse, bueno, ¿qué va a decir los otros parientes? ¿Qué van a decir los vecinos? ¿Qué dirán, no? También existe la creencia de que tanto el proceso como la denuncia no van a reparar los daños causados. Entonces, ¿para qué vamos a someternos a un proceso que es sumamente lento y que además no nos va a resolver nada, ¿no? Las familias también tienen temor a las consecuencias de esa denuncia, sobre todo cuando se trata de un familiar, del incesto, como hablaba la licenciada. Son los famosos secretos, entonces se producen los famosos secretos familiares. También, lamentablemente, hay mucha desconfianza en el sistema judicial. ¿Cómo hacemos para probar ese abuso? ¿Y qué pasa si es que queda libre y por venganza vuelve a atacar, ¿no?, a esa niña, en general, porque son niñas en la mayoría de los casos, o niños, en el caso de sufrir un abuso sexual infantil? Y por desconocimiento también a los mecanismos de ayuda, la familia se siente sola y no se siente ni acompañada por un equipo interdisciplinario, ni mucho menos por el Estado. Entonces, frente a esto, vemos que tenemos grandes desafíos. Por un lado, fortalecer esas redes de protección y de seguridad a niños, niñas y adolescentes y a sus familias, justamente para evitar que se sigan abriendo esos espacios que dan lugar al abuso sexual, y así también como esas redes de opresión y explotación, ¿no? Por otro lado, también es importante acortar los plazos de la justicia en cuanto a las investigaciones, en cuanto a los procesos, y realizarlos con la debida diligencia y utilizar plazos que sean razonables. Formar y entrenar al personal judicial, al personal policial, que trabaja en crímenes y en delitos que afectan a niñas, niños y adolescentes. En ese caso, justamente que yo mencionaba de Tucumán, del Día de la Madre, al padre le contestó un miembro de la fuerza de seguridad que tenía que esperar que transcurran X cantidad de horas para hacer la denuncia. Cuando eso no existe en ninguna norma, no hay ninguna norma que diga que el padre, la madre del niño que es víctima de abuso sexual o del niño que se encuentra desaparecido tiene que esperar 24, 48 o 72 horas. Por otro lado, también se tiene que fortalecer la capacidad institucional para juzgar con perspectiva de género.
¿Cuántas veces en el transcurso de este año hemos visto algunos detalles o considerando de sentencias que no tenían para nada ninguna perspectiva de género, en los casos en que se había juzgado un abuso sexual infantil? Y se tiene más que nada también que adecuar los procedimientos penales referentes a niños, adaptándolos justamente a la doctrina de la protección integral, para evitar esa doble victimización. Estos desafíos que estoy planteando son desafíos que ya vienen plasmadas en algunos casos que llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uno que ocurrió en el año 2018, que es el caso Berepé contra Nicaragua, que se trata de una niña de 8 años que fue abusada por su padre, y otro caso de junio del 2020, Guzmán Albarracín contra Ecuador, que es de una adolescente que se suicida luego de haber sido violada por el vicedirector del establecimiento escolar al que concurría. Entonces sería interesante que los operadores de justicia pongan en práctica estas reglas, estos principios, que aunque se encuentren poco visibilizados, son de aplicación concreta y son de una importancia fundamental para asistir a la víctima de abuso sexual infantil y a sus familias. Mientras se sigan tratando los casos de abuso sexual infantil de manera fragmentada, de manera parcializada, las víctimas van a seguir siendo doblemente victimizadas. El Estado es el que tiene la obligación de implementar y de sostener estrategias políticas para la prevención y para la eliminación de todas las formas de violencia contra niños, niñas y adolescentes, incluidos el castigo corporal y otras formas degradantes de violencia intrafamiliar. ¿Qué es lo que observamos? Que el marco normativo está. Ahora es urgente que los órganos administrativos y el Poder Judicial lo apliquen y que se incluya el abuso sexual infantil en la agenda de las políticas públicas de manera prioritaria y se destinen las partidas presupuestarias suficientes para sostener justamente políticas públicas para prevenir y erradicar el abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Mientras tanto, está demostrado ya que contar con un marco legal no es suficiente. Ese es nuestro gran desafío. Muchas gracias. Ay, un placer escucharte. Muchas gracias a vos, Roxana. Gracias a ustedes por su tiempo. Un gusto, y muy prolija con el tiempo, una divina. Bueno, ahora vamos a escuchar un ratito a Rosario Salvat, que participa de la ONG también, Alameda en Red, quien hoy nos tiene aquí reunidos. Hola, Ro, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están a todos? Un placer, la verdad, escucharlas. Estaría, no sé, varias horas más. Es increíble lo que aprendemos y todo lo que hay por aprender. La verdad, un placer. Bueno, yo voy a contar un poquito cómo nos manejamos dentro del grupo de sobrevivientes que arrancó hace... yo estoy en uno que lo iniciamos hace 1 año y medio atrás. De todas maneras, en Red ya cuenta con otro grupo de sobrevivientes y padres y madres protectoras. Bueno, lo que hacemos básicamente en el grupo es salir un poco de la individualidad del dolor que trae el abuso. A veces el dolor es tan insoportable que no nos deja ver nada alrededor nuestro, entonces cuando nos damos cuenta que hay otra persona que comparte vivencias similares a las nuestras, compartimos el dolor, se genera un empoderamiento y hay algo que se va limando de a poco, que nos va dando muchísima fuerza, y le vamos dando una forma a través del tiempo, que luego se ve reflejado en la sanación que cada una de nosotras va demostrando.
claramente cada integrante nuevo que se va sumando quizás nos remueve un poco de nuestra propia historia, pero vuelvo a decir que son esas nuevas historias las que nos hacen ver que no estamos tan solas, ni solos, ni soles. Entonces, bueno, ya el poder que tiene la palabra, porque muchas veces vienen al grupo para hablarlo por primera vez. Y a partir del momento en que lo habla, sabemos la capacidad sanadora que tiene la palabra, y cuando lo pueden plasmar en palabras, vemos en la otra esa sanación de un encuentro a otro. La evolución de una persona que habla por primera vez, luego de un tiempo transcurrido, es muy notorio. Por eso que nosotros vivimos animando a otras personas a que se animen, aunque sea dar el primer paso y poder venir. Porque una vez que eso sucede es sumamente gratificante. Ver cómo el otro nos da muchísimo y luego es recíproco. Es la verdad muy... No solamente es gratificante para el que viene y sabe que va a encontrar un lugar de contención, sino para nosotros que podemos, que alguien nos demuestre lo que vale nuestra capacidad de contención. Para mí es muy gratificante que alguien venga y diga, la verdad que no pensé que me iba a sentir así. Es mucho lo que nos invade, mucho sentimiento, vuelvo a repetir, es muy gratificante y es muy sanador. Bueno, no sé cómo seguirlo, pero básicamente ese Sansón, intentamos llevar ese mensaje a todos, que intenten salir de la individualidad que nos da esa cosa tan insoportable, ese dolor que sentimos que nadie más lo tiene. Porque el abuso es algo que nos hace sentir que tengo una etiqueta en la frente en la que yo voy a salir de la calle y la gente me va a señalar. O yo voy a hacerla distinta, o soy... porque bueno, todos tenemos ese preconcepto de la normalidad, aunque ya no sabemos qué es la normalidad. Pero lo que sí sé es que una vez que uno sufre un abuso, sentimos que no somos parte de esa normalidad y que vamos a quedar a un costado. Entonces, ir a un lugar donde sabemos que vamos a encontrar historias similares a las nuestras, nos hace sentir que no estamos a un costado de la sociedad. Sí somos parte de un gran número de mujeres que formamos parte de una problemática y que llevamos la resiliencia como bandera, pero no estamos a un costado. Eso es lo que pasa con el abuso. Creemos que estamos al margen. Entonces, cuando nos damos cuenta que no, es ahí donde empieza todo un proceso de resiliencia que, una vez avanzado, miramos para atrás, nos damos cuenta del camino que recorrimos. ¿Listo, Ro? Sí, no sé. De repente me sorprendiste. No sé, gracias, Rosario. Tiene muchas aristas y no sé por dónde, pero bueno, estoy abierta a cualquier pregunta. Dale, Ro, muchas gracias. Siempre es lindo escucharte, siempre es muy lindo escucharte. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Patri, que nos va a contar algunas cositas, y después los invito a que se queden porque tenemos un videíto que hicieron algunas sobrevivientes por el 19N, que es muy lindo, muy emocionante, y nada, también nos quedan las respuestas, no me olvidé. Patri, vos. Me encanta cuando pasan estas cosas porque nos saca un poco de cualquier tipo de solemnidad. En realidad lo que vamos a hacer es darle lugar a las preguntas, si te parece, Vera, o algunos comentarios por ahí para que Laura y Roxana puedan responderlas, mientras nuestra compañera Bárbara va preparando un videíto que dura 4 minutos, así que les pedimos que se queden, porque fue hecho con mucho amor por nuestras compañeras, que están muchas de ellas acá presentes, y si sale bien lo de la tecnología, compartir pantalla, todo eso, lo pasamos.
Así que bueno, si quieren le damos lugar a las preguntas, después de que Roxana y Laura respondan, yo quería ahí sí hacer un breve comentario antes de pasar el video y ahí cerraríamos. Así que bueno, quédense. Bueno, nos estuvimos mandando un montón de mensajitos con Patri y no nos entendimos al final. O yo hice cualquier cosa. Bueno, contesto una que es sobre la investigación de México, que Laura pasó el nombre de la investigadora, que todas nos habíamos quedado con la intriga. Está en el chat, pero se los digo, chiques, es Araceli Collin, de Querétaro, México. Es una investigación sobre el suicidio en México, y bueno, la investigadora llega a resolver esto sobre el incesto. Está en internet, nos dice Laura, así que la podemos bajar, sumamente interesante. Y después para Roxana, habían dicho que también se podrían modificar los años de prescripción de la causa, que no deberían prescribir nunca. No sé si nos querés contar algo sobre eso, algunos ya sabemos, otros no. ¿Querés hablarnos sobre la prescripción, Ro? No te escuchamos. Ahí, genial. Sí, sí. Lo que ocurre, bueno, en muchos casos, por el cúmulo de causas que tiene tribunales, algunas causas prescriben, y justamente lo que busca la gente, que en realidad, bueno, yo considero que la víctima de abuso sexual infantil en realidad nunca va a tener una real restitución de derechos, ¿no? Por todo el sufrimiento, esto es muy personal, por todo el sufrimiento que ha atravesado, y que justamente por toda esta cuestión, las causas de abuso sexual infantil deberían ser imprescriptibles, igual que las causas de lesa humanidad. Sí, tal cual. Perfecto. Después, bueno, los comentarios, chicos, no hay muchas preguntas porque fueron sumamente claras, un placer haberlas escuchado. A Ro también queda de fondo una de las acotaciones, el gran poder de la palabra, que creo que todas rondan sobre lo mismo, la importancia de la palabra. Bueno, yo no voy a hablar más. Patri, te escuchamos a vos. Perdón, Vera, puede ser que había un comentario o una pregunta para Laura, que la estoy buscando. Acá está, la encontré, perdón, que me meta. No, que Andrea del Giorgio decía, hizo un comentario, bueno, sobre el tema de la investigación, y después dijo, y lo otro, traer a colación sobre tus comentarios el tema que trae Winnicott, sobre el llamado del delito como una esperanza. Y además, lo que resalta de la orfandad que caracteriza a esos jóvenes y la necesidad de cobrarse, dice, sí, en la sociedad lo que la vida les quitó. Escuchado ese llamado, la posibilidad de intervenir como esperanza. No sé, Laura, si vos querés hacer algún comentario sobre ese comentario. Sí, conozco a Andrea. Sí. Gracias, Andrea. Winnicott, psicoanalista increíblemente buen clínico, trabajó hace muchos años, creo que entre el 30 y el 40, con jóvenes con conductas antisociales. Y él plantea que los jóvenes adolescentes que cometen, no especificaba con los que abusan, eran como todos los que podían cometer distintos tipos de delitos. Y dijo varias cosas sumamente interesantes que a mí me sirvieron para pensar la problemática. Una de las cuestiones que dice Winnicott, que es lo que hace referencia a Andrea, es cuando un chico tiene una conducta antisocial, está llamando a un otro con la esperanza de que lo aloje y que lo escuche. Es lo que hoy hablamos de acting, ¿no? Bueno, sabemos que muchos adolescentes hacen acting en función de llamar a un otro para que escuche su mensaje desesperado de angustia, lo decodifique, por supuesto ni él sabe lo que está diciendo.
Lo que también dice Winnicott, y yo lo tomé, es la adolescencia no se medica ni se diagnostica con diagnósticos de estructura definitivos. Esos dos conceptos, no diagnosticar, sino escuchar en sus conductas problemáticas, un llamado para que los adultos protejan, y yo diría, en los casos de estos jóvenes, para que los adultos protejan y sancionen, porque la posibilidad de sancionar humaniza. Y no hablo de los castigos ligados a la venganza y de prácticas crueles que reeditan el mismo desamparo. Hay algo a nivel de una sanción que humanice, que, diciéndolo en fácil, cuando uno tiene un hijo adolescente que se precipita en alguna conducta sumamente problemática, que daña a otro, que maneja alcoholizado, necesita o pide algo del orden de la sanción, en este caso sanción paterna. Pero me parece que, estoy absolutamente de acuerdo con Winnicott, lo tomé de hecho, cuando estoy trabajando con estos jóvenes, y yo le agregaría a Winnicott, además, lo que hay que operar es con una sanción que humanice, porque lo que cometieron es una práctica sumamente avasallante para otra subjetividad. Creo que de esto está hablando Andrea. Yo espié por ahí una pregunta que me preguntan sobre en el caso que el hijo sea de un abuelo, el hijo nacido de esto. Lo íbamos a decir, comentalo, Laura. Sí, no, lo espié. Es exactamente lo mismo, porque en realidad cualquier hijo que nace, ¿no? Cualquier embarazo, digamos, a partir de un acto que no tiene que ver con una sexualidad consentida y con una posibilidad de habitar un vínculo, ¿no? Aunque sea consentido por esa noche, pero consentido, va a impedir la posibilidad de armar un vínculo libidinal. O sea, una mujer violada que queda embarazada también tiene imposibilidad de armar un vínculo, porque el origen de este hijo no está en un encuentro amoroso, erótico, no, está en el horror de haber sido arrasadas. Entonces no importa por dónde venga el hijo, si es de una violación, si es incesto del abuelo, del tío, digo, el hijo nacido de una relación incestuosa, no hay con qué, y a veces los jueces fuerzan, bueno, es la madre que lo, digo, fuerzan vínculos imposibles. Estos son. Bueno, ahora sí, ¿te parece, Vera, que comente algo? Bueno, tenemos que agradecerle a nuestra compañera Bárbara Jiménez, que está ahí silenciosa, pero trabajando, y que es quien estuvo trabajando en el armado de todo esto desde hace, bueno, un mes, 2 meses, o sea, cuando se empezó a generar la idea, Bárbara, Camila, bueno, las compañeras que trabajan en esta parte organizativa, digamos, vienen trabajando mucho, y Barbie hoy justamente está ahí con toda la parte técnica, así que bueno, gracias, Bárbara, por esto, y a todas mis compañeras y compañeros de Alameda y en Red. No, simplemente vamos a compartir ese video que algunas ya lo vieron, porque fue pensado por Julieta y por las otras compañeras de este grupo de sobrevivientes que comentaba hoy Rosario. Bueno, los riesgos de nombrar es olvidarse de alguien, pero destaco lo de Julieta porque ella tiene una página ahí en Instagram, está hecha ya una experta, digamos, en esto, y yo simplemente, la verdad que cuando lo vi, creo que me emocioné, me emocioné muchísimo, y quería hacer esta breve reflexión. Yo creo que es una síntesis
este videíto de prevención, porque en realidad sirve para eso, para poder prevenir, un poco de lo que hablábamos hoy, ¿no? Sirve para poder visibilizar, sirve para que alguien pueda perder el miedo, sirve para identificarse con que a otra también le pasa o a otro también le pasa y se puede salir del abuso. A mí me gusta mucho decir esto de que del abuso se sale, y acá está la prueba viva de que esto es así. Y bueno, en principio agradecer los valiosos aportes de Laura Capacete y de Rosana Contreras nuevamente, la presencia de ustedes y nada, y compartir el resultado de este material que las compañeras han hecho con tanto amor, con tanta ternura, porque las habita la ternura, a mí no me cabe duda, oponemos ternura a la crueldad, ¿no? Y de eso salen cosas como estas. Ya veo que ahora falla, pero bueno, no importa. No, Barbie, si querés, compartimos este video, si se puede compartir pantalla, y bueno, después iremos cerrando. Antes, por favor, quédense y que alguien haga, algún compañero, compañera que esté ahí, alguna fotito, alguna captura, así después hacemos como una gacetilla o algo así como para poder contar lo que hicimos hoy. Para eso van a tener que después mostrar las caras, ¿no? Pero bueno, Barbie, ¿estás por ahí? Hoy, 19 de noviembre, es el Día de la Prevención contra el Abuso Sexual Infantil. Según la licenciada en Psicología, especialista en el tema, Susana Toporossi, el abuso sexual comprende cualquier tipo de apropiación por parte de un adulto del cuerpo y de la subjetividad del niño, niña o adolescente. Y esto tiene un amplio margen que va desde la violación forzada hasta la más sutil seducción. Ocurre bajo el ala del silencio, la manipulación y el poder. Esto trae consigo grandes consecuencias y deja su huella marcada de por vida. A mí en lo particular me hizo creer que soy de una determinada manera, silenciada y sumisa, que soy algo completamente estancado en el tiempo, solamente una etiqueta en la frente con el título de abusada. Fui víctima de abuso sexual infantil desde los 3 a los 7 años. El abusador es el hermano de mi mamá, que gozaba de la simpatía de toda la familia, como es típico en estos casos. Los abusos dejaron de suceder porque empecé a esconderme cuando me di cuenta que algo estaba mal. Lo conté con las palabras que pude. Mi mamá, víctima también de múltiples abusos, no supo hacer nada. Fui víctima de abuso sexual infantil por un tío. Él me acosó sexualmente cuando yo tenía 20 años y ahí pude recordar lo de la infancia. A mi familia lo comenté, pero no hubo repercusión, con lo cual estuve 25 años vinculada con este pedófilo. La sensación era de estar en una prisión, en una cárcel. Yo no podía salir de esa cárcel por el mandato de la familia, que es sagrada, supuestamente, para que los demás no sufran. Entonces me rompía yo, porque a las mujeres no nos creen, por un montón de cuestiones. Tengo 24 años y sufrí abuso sexual por parte de 2 desconocidos hace un año, momento en el cual me arrebataron mi inocencia, libertad y sueños. Recalco que pude contarlo rápidamente, ya que desde el minuto 1 supe que eso no estaba bien y necesitaba decirlo, porque sabía que no podía con esto sola, aunque la vergüenza, el asco y los prejuicios me comían por dentro. Es una carga muy difícil de llevar sola. Por eso creamos el grupo de reflexión de sobrevivientes en red, para poder salir de la individualidad del dolor y hacer de él una lucha colectiva. Me encontré en un mundo de insensibilidad con que no soy yo sola, que somos muchas las personas que pasamos por esto, y me di cuenta de que para sanar no podía sola. Y me animé a dar el paso. El día que llegué a mi primer encuentro de sobrevivientes, sobreviví. Hasta que Telma habló, me animé a hablar, corté el vínculo y encontré un grupo de sobrevivientes de abuso sexual en el cual estoy, en el cual nos escuchamos, nos acompañamos y hablamos. Hablar es la forma de sanar y es la forma de que se terminen los abusos. Decidí romper en silencio. Decidí buscar ayuda. Y me acerqué a la organización en red. A un grupo de personas que han sido sobrevivientes de abuso sexual. Les puedo asegurar que el poder de identificación y de contención que se genera es único. Pude hacer la denuncia
La pregunta que me hacen hasta el día de hoy es ¿por qué después de tanto tiempo? Por miedo, por el qué dirán, por prejuicios propios, por echarme la culpa a mí misma. La ayuda de mi familia, amigos, médicos y mi terapeuta jugó un rol muy importante en esto. El haberme unido a la ONG fue una de las cosas más sanadoras que pude haber hecho. No es fácil ni rápido sanar, y ojalá haya un manual que te diga cómo hacerlo, pero con la ayuda de personas que realmente te entienden, empatizan con vos. El camino que se transita desde ser víctima a sobreviviente tiene altibajos. Muchas veces me sentí suspendida en el tiempo y sin rumbo. Hoy puedo decir que comprendo que los abusos sexuales son abusos de poder, son un problema social con raíz patriarcal y ya no pueden quedar en el silencio. Nosotras no nos callamos más. Si sufriste algún tipo de abuso, contactate con nuestra ONG. Te puedo asegurar que va a ser un antes y un después en tu vida, como fue el de todas nosotras. Que de algo tan traumático pudimos sacar algo positivo y nos transformamos en mujeres fuertes y empoderadas. Te vas a sentir muy contenida y sobre todo no vas a estar sola. No estás sola. Animate a dar el paso, no estás sola. Juntas podemos reconstruirnos. Siempre tenemos que saber que no estamos solas y que hay del otro lado siempre hay alguien dispuesta a escucharnos y a acompañarnos, sobre todo en este proceso. Si te sentís igual, por favor, acudí a nosotras. Es un placer. Ingresen en la página del Facebook, ahí van a poder verlo. La verdad que es un placer escucharlas. La realidad es romper el vínculo, romper el silencio, buscar ayuda. Para eso está nuestra ONG. Patri, ¿querés decir algo más? No importa que se haya complicado, lo oímos bien. No, bueno, que disculpen, que la verdad que se me empezaron a abrir un montón de cosas y de ninguna manera pude abrir para que se vea, pero bueno, yo lo anticipé, digamos. Eso es lo bueno. Bueno, no, estaban pidiendo por ahí los mails de las panelistas, yo creo que Roxana lo pasó. Lo puse ahí. Laura, ¿querés compartirlo? En todo caso, también se pueden comunicar con nosotras y podemos aportar datos, material, y bueno, y formas de contacto. Bueno, más allá de los errores técnicos, creo que las voces fueron muy importantes también. Nosotros, bueno, ahí ya pasamos el enlace como para si alguien quería acceder. Así que bueno, muy agradecidas nuevamente con Laura, con Roxana y con quienes han participado. Así que bueno, si quieren abrir las cámaras, hacemos una capturita ahí de pantalla como para poder difundir la actividad. Todo fue grabado. Vamos a borrar la parte de que el video no funcionó, seguramente. Así que bueno, yo hago algunas, si ustedes quieren, también por las dudas hagan. Y bueno, ahí estamos. Muchísimas gracias y bueno, nos seguimos encontrando. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, nuevamente, gracias Roxana, gracias Laura y será hasta la próxima. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Un saludo enorme. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Adiós. Gracias. Un placer. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego.